Imagina llegar al lugar más hermoso y pacífico de la Tierra y descubrir, de golpe, que estás parado sobre un cementerio. Pero no es un cementerio cualquiera. Al acercarte a leer las hermosas piedras blancas del jardín, el corazón se te hiela. Descubres que la persona que más tiempo vivió allí apenas superaba los 11 años de edad. ¿Qué clase de maldición azota a este pueblo para tener un cementerio entero solo para niños? El protagonista de nuestra historia cayó de rodillas, llorando de impotencia ante tal tragedia. Hasta que el viejo cuidador del lugar se le acercó y le reveló un secreto tan profundo que cambiará para siempre la forma en que mides tu propia vida. Quédate a escuchar. Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como un buscador. Un buscador no es alguien que necesariamente sabe qué es lo que está buscando. No tiene un mapa trazado en el bolsillo, ni una brújula de bronce que le indique el norte. Es simplemente alguien para quien su propia vida es una búsqueda constante. Alguien que no puede conformarse con el simple acto de respirar y dejar que los días pasen. Alguien que siente un eco vacío en las mañanas comunes, que mira a la multitud caminando apresurada por las calles, sumergida en sus rutinas, y se pregunta, ¿es esto todo lo que hay? Pero él no imaginaba que la respuesta a ese vacío lo llevaría a cuestionar su propia cordura y a descubrir el secreto más grande sobre el tiempo que habitamos. Durante muchos años de su vida, intentó encajar en el molde que la sociedad había preparado para él. Construyó una rutina sólida. Trabajó de sol a sol, acumuló bienes y sonrió frente al espejo cuando los demás esperaban que sonriera. Pero en el silencio absoluto de la madrugada, cuando el mundo dormía y las distracciones desaparecían, una voz interior le susurraba, implacable, que estaba desperdiciando sus días. Que el tiempo se le escurría entre los dedos como arena fina. Aquella sensación era como una pequeña piedra dentro del zapato. Al principio la ignoraba, pero con los años, el dolor de la insatisfacción se volvió insoportable. Él había aprendido, a base de cicatrices invisibles y noches de insomnio, a hacer caso riguroso a esas corazonadas del alma. Sabía que la mente puede ser engañada por la comodidad, pero el espíritu jamás miente. Así que una noche, iluminado apenas por la luz fría de la luna, tomó la decisión más difícil de su existencia. Esa voz fue más fuerte que el miedo al fracaso, más fuerte que el qué dirán. Sin dar explicaciones que nadie entendería, dejó atrás todo lo que no le servía. Guardó en un morral de cuero desgastado solo lo indispensable y partió hacia la inmensidad, buscando la misteriosa ciudad de camino. Lo que siguió no fue un paseo heroico, fueron días de marcha implacable. Caminó por senderos polvorientos y olvidados, donde la tierra estaba tan agrietada como sus propios labios. El sol del mediodía castigaba sin piedad, quemando sus hombros y cegando su vista. El agua escaseaba. Le dolían los músculos con una intensidad que jamás había experimentado, y el viento árido parecía susurrarle al oído que había cometido el peor error de su vida. Más de una vez, sus rodillas cedieron y cayó sobre la tierra caliente. Más de una vez, mirando el horizonte interminable, pensó en rendirse. Suplicó por una sombra. Deseó dar media vuelta, regresar a la comodidad de su antigua vida. Pero la sed de respuestas era aún más grande que la sed de su garganta. Se apoyaba en su viejo bastón, apretaba los dientes y daba un paso más. Al amanecer del tercer día, el agotamiento había ganado la batalla. Estaba a punto de dejarse caer en la arena, resignado a que su viaje terminara allí, cuando, de repente, el paisaje estéril se rompió por completo. Lo que apareció frente a él no tenía ninguna explicación lógica. Parecía un espejismo cruel, un truco de su mente exhausta. Pero no lo era. Ante sus ojos cansados, apenas a unos metros de distancia, se alzaba una colina tapizada de un verde maravilloso. Un verde tan vibrante que dolía mirarlo después de tanta aridez. Era un Edén escondido de árboles inmensos con copas frondosas y miles de flores encantadoras que perfumaban el aire de manera hipnótica. Todo este paraíso estaba cuidadosamente rodeado por una impecable valla de madera lustrada, y, justo en el centro, una pequeña portezuela de bronce, misteriosamente entreabierta. El sonido de los pájaros lo envolvió como un abrazo cálido. Olvidó su cansancio por completo. Olvidó su sed. Olvidó incluso que se dirigía a la ciudad de camino. Sucumbió ante la irresistible tentación. Extendió su mano temblorosa, empujó la pesada portezuela de bronce y cruzó aquel portal, pisando por primera vez la hierba fresca. Caminó lentamente entre los senderos delineados por el pasto perfecto.
Cada paso que daba parecía curar las heridas de su travesía. Dejó que sus ojos se posaran, como mariposas, en cada detalle de ese edén multicolor. La luz del sol se filtraba entre las hojas de los árboles, creando formas doradas en el suelo. Y fue entonces cuando notó algo peculiar. Distribuidas como al azar entre los troncos y los rosales, había decenas de piedras blancas. Eran lisas, pulidas, casi brillantes. Algunas estaban agrupadas cerca de las raíces de los árboles más antiguos, otras solitarias en medio del prado. El buscador sintió una extraña curiosidad. Aquellas piedras no parecían puestas allí por la naturaleza. Había un orden sutil, una intención. Se acercó a una de ellas, una piedra en particular que asomaba bajo la sombra de un gran roble. Al arrodillarse sobre la tierra húmeda, apartó unas hojas caídas con sumo cuidado. Sus dedos ásperos acariciaron la superficie fría de la roca, y sintió un relieve. Letras cuidadosamente talladas en la piedra. El buscador sonrió al principio, creyendo que encontraría un poema o un mensaje de bienvenida, pero al descifrar la inscripción, la sangre se le heló. Estaba a punto de descubrir que en realidad acababa de adentrarse en un inmenso cementerio. El contraste fue brutal. Hacía apenas unos minutos, al pisar la hierba fresca, había creído vencer al tiempo. Recordó la sensación de triunfo absoluto que experimentó al cruzar la puerta, cuando imaginaba a los demás atrapados en sus vidas grises, corriendo detrás de un reloj interminable. Él se había sentido superior. Había estado convencido de encontrar el refugio eterno, un lugar donde la muerte y el sufrimiento humano no tenían permiso para entrar. Qué dolorosamente equivocado estaba. En un solo segundo, la ilusión de la eternidad se hizo pedazos bajo sus pies. El buscador se quedó paralizado frente a la piedra blanca. Sus dedos, aún manchados con el polvo del desierto, temblaban ligeramente mientras repasaban las hendiduras del tallado. No era un mensaje de bienvenida. No era un poema tallado por un jardinero enamorado. Eran fechas, tiempos exactos, calculados con una precisión milimétrica que no encajaba con la belleza salvaje de aquel jardín. La inscripción, grabada con una caligrafía elegante pero fría, decía: Abdul Tarek vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. 8 años. El buscador sintió un nudo en el estómago. La idea de que aquel niño estuviera enterrado bajo sus pies, en medio de tanta luz y color, le pareció una ironía cruel del destino. Se puso de pie, sacudiéndose la tierra de las rodillas. Intentó racionalizarlo. Una tragedia, pensó. Una familia que perdió a su pequeño y quiso darle el lugar de descanso más hermoso del mundo. Era una explicación lógica. Triste, profundamente triste, pero lógica. Sin embargo, su instinto, esa misma voz que lo había empujado a cruzar el desierto, le gritaba que algo andaba terriblemente mal. Con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal, giró la cabeza. A solo un par de metros, bajo la sombra de un rosal de flores rojas y vibrantes, había otra piedra idéntica. Blanca, pulida, impoluta. Caminó hacia ella con pasos pesados. No quería mirar, pero sus ojos de buscador no podían evitar la verdad. Se inclinó sobre la hierba. Yamir Canning leyó en un susurro apenas audible. Vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. 5 años. El buscador retrocedió un paso, tropezando torpemente con la raíz de un árbol. El aire, que momentos antes le parecía perfumado y dulce, de repente se volvió denso, sofocante. Su mirada, ahora inyectada en pánico, recorrió el jardín. Ya no veía árboles frondosos ni flores exóticas. Veía piedras, decenas, cientos de piedras blancas esparcidas por toda la colina. Corrió hacia la más cercana, cayendo casi de bruces sobre el pasto. 7 años. Se levantó y corrió hacia otra. 9 años y 2 meses. Iba de una lápida a otra en un frenesí de terror. Sus manos apartaban la hiedra, limpiaban el musgo, leyendo los nombres de desconocidos. 4 años. 6 años y 1 semana. 3 años. El pánico se apoderó de él por completo. Cada piedra que leía era una estocada directa a su pecho. Estaba en el centro exacto de un cementerio infantil. Pero lo que terminó de romperle el alma, lo que lo conectó con el espanto más absoluto y paralizante, fue comprobar el límite de aquella pesadilla. Después de revisar frenéticamente más de 50 lápidas, la macabra estadística se hizo evidente.
el que más tiempo había vivido de todos los que descansaban allí, sobrepasaba apenas los 11 años de edad. ¿Qué lugar era este? ¿Qué clase de infierno se escondía detrás de la portezuela de bronce? ¿Qué horrible maldición, qué peste despiadada o castigo divino pesaba sobre la gente de este pueblo para obligarlos a construir un cementerio exclusivamente para niños? El contraste era insoportable. Los pájaros seguían cantando sus melodías alegres. El sol seguía bañando de oro las hojas verdes. El mundo alrededor era un Edén, indiferente a la masacre silenciosa que yacía bajo la tierra. Embargado por un dolor terrible, por una impotencia que le quemaba las entrañas, el buscador no pudo soportar el peso de su propio cuerpo. Las piernas le fallaron. Cayó de rodillas en medio del paraíso. Se cubrió el rostro, sucio de polvo y sudor, con ambas manos. Y lloró. Lloró amargamente. Lloró por Abdul. Lloró por Yamir. Lloró por todos los niños a los que el tiempo les había sido arrebatado tan cruelmente. Pero ese llanto no era únicamente de tristeza por aquellos pequeños. Era el colapso total de su propio sistema de creencias. Había atravesado un desierto implacable huyendo del vacío de su rutina, buscando desesperadamente un sentido para su existencia, solo para encontrarse de frente con el recordatorio más cruel de la fragilidad humana. Si en el lugar más hermoso y protegido de la tierra la vida podía ser arrebatada tan rápido, ¿qué sentido tenía todo su esfuerzo? Sintió que el universo entero le estaba jugando una broma macabra. El paraíso no era un refugio, era una trampa. Todo el valor que había reunido para cambiar su vida se desmoronó en un instante, dejándolo más vacío y aterrorizado que cuando partió de su hogar. El buscador seguía allí, de rodillas sobre la hierba perfecta, con el rostro aún oculto. Sus hombros subían y bajaban al ritmo de ese llanto que nacía de lo más profundo de sus entrañas. Lloraba por la injusticia de la vida, lloraba por la fragilidad humana, y sobre todo, lloraba porque aquel lugar que parecía el paraíso le había escupido a la cara la peor de las pesadillas. Y en medio de su dolor ahogado, sumergido en su propio abismo, no se dio cuenta de que alguien, a pocos metros de distancia, lo estaba observando en absoluto silencio. El buscador seguía de rodillas sobre la hierba perfecta, con el rostro oculto entre las manos. Sus hombros subían y bajaban al ritmo de un llanto que nacía de lo más profundo de sus entrañas. Lloraba por la injusticia de la vida, lloraba por la fragilidad humana, y sobre todo, lloraba porque aquel lugar que parecía el paraíso le había escupido a la cara la peor de las pesadillas. Fue entonces cuando escuchó un crujido, un leve sonido de hojas secas siendo pisadas con extrema delicadeza a sus espaldas. El buscador se sobresaltó, ahogó un sollozo y giró la cabeza lentamente, esperando encontrar a un sepulturero sombrío o a un ser sacado de un cuento de terror. Pero no. Ante él, iluminado por la suave luz de la tarde, estaba un anciano. Era el cuidador del jardín. Su rostro estaba surcado por profundas arrugas, como si cada línea de su piel contara una historia antigua, pero sus ojos brillaban con una paz y una ternura infinitas. Vestía ropas sencillas de lino claro, y de su cuello, sostenida por un cordón de cuero desgastado, colgaba una pequeña libreta. El cuidador no dijo nada al principio. Se detuvo a un par de metros de distancia, apoyó sus manos nudosas sobre un bastón de madera pulida y simplemente lo miró. Lo miró llorar por un largo rato en absoluto silencio. No intentó callarlo, ni consolarlo con frases vacías. Respetó el espacio de su dolor con una reverencia que solo poseen los sabios. Cuando las lágrimas del buscador comenzaron a menguar, dejando paso a suspiros entrecortados, el anciano inclinó levemente la cabeza y con una voz que sonaba como el murmullo de un arroyo sereno, le preguntó: «Dígame, buen hombre, ¿llora usted por la pérdida de algún familiar?» El buscador se limpió el rostro con la manga de su camisa polvorienta. La tristeza se transformó rápidamente en rabia, una rabia impotente. «¡Ningún familiar!», exclamó con la voz quebrada. Se puso de pie tambaleándose, señalando frenéticamente las lápidas blancas a su alrededor. «¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible, qué castigo divino ha caído sobre esta ciudad para que haya tantos niños muertos enterrados en este lugar? Respóndame, ¿cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta pobre gente que los ha obligado a construir un cementerio exclusivamente para chicos? El mayor no pasa de los 11 años». El eco de sus gritos se perdió entre las copas de los árboles inmensos. Los pájaros callaron por un instante.
El anciano, sin inmutarse por la desesperación del forastero, esbozó una sonrisa. No era una sonrisa de burla, sino una sonrisa llena de compasión y luz. Avanzó un paso lento, levantó una de sus manos temblorosas y la posó suavemente sobre el hombro tenso del buscador. «Puede usted serenarse, amigo mío», le dijo el anciano con una calma que desarmaba. «Le aseguro, por lo más sagrado, que no hay tal maldición. Aquí no azota ninguna peste, ni ningún castigo divino ha caído sobre nuestras familias. Lo que pasa es que en la ciudad de Camino tenemos una vieja costumbre. Venga, siéntese aquí conmigo, le contaré». El buscador, confundido y con el pecho aún agitado, se dejó caer sobre la hierba junto al anciano. El cuidador tomó la pequeña libreta que colgaba de su cuello, acarició sus tapas de cuero desgastado con el pulgar y comenzó a hablar como quien revela el secreto mejor guardado del universo. «Verá usted», comenzó el anciano, «cuando un joven cumple exactamente 15 años de edad en nuestro pueblo, ocurre algo muy especial. Sus padres, en una ceremonia íntima, le regalan una pequeña libreta, exactamente igual a esta que tengo aquí. Y a partir de ese día se instaura una tradición sagrada entre nosotros, una práctica que nos acompaña hasta el último de nuestros alientos. La regla es simple, pero requiere de una atención brutal hacia la propia vida. A partir de sus 15 años, cada vez que esa persona disfruta intensamente de algo, cada vez que su corazón se llena de un gozo puro e innegable, debe abrir su libreta. A la izquierda anota qué fue lo que disfrutó, y a la derecha anota con precisión milimétrica cuánto tiempo exacto duró ese gozo». El buscador frunció el ceño, tratando de comprender. El anciano miró hacia el horizonte, como si pudiera ver los recuerdos flotando en el aire del jardín. «Los seres humanos somos extraños, forastero», continuó el cuidador. «Pasamos años esperando la felicidad, y cuando llega, apenas la notamos antes de volver a preocuparnos por el mañana. La libreta nos obliga a detener el tiempo. Nos obliga a mirar a la felicidad a los ojos y medirla». «Piénselo», murmuró el anciano, cerrando los ojos por un momento. Conoció a su novia. La vio por primera vez bajo la lluvia, o tal vez en la plaza del pueblo, y se enamoró de ella con esa fuerza que solo tiene el primer amor. ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y arrolladora? ¿Cuánto duró el placer absoluto de conocerla, de descubrir su mundo, de sentir que no existía nada más importante en la tierra? ¿Una semana sin dormir, pensando solo en ella? ¿3 semanas y media de un idilio perfecto antes de que la rutina asomara? Y después, la emoción inigualable del primer beso. El anciano sonrió con una dulzura infinita. Ese roce tímido, ese choque de universos, el placer maravilloso y profundo de ese primer beso. ¿Cuánto duró realmente? ¿El minuto y medio exacto que duró el beso en sí mismo? ¿O duraron 2 días enteros de caminar por las nubes, de tener la sonrisa dibujada en el rostro recordando ese instante? El buscador escuchaba fascinado. El pánico había desaparecido, reemplazado por un asombro reverencial. El anciano abrió los ojos y lo miró fijamente. ¿Y el embarazo de la esposa amada? ¿O el milagro del nacimiento del primer hijo, cuando uno sostiene esa vida frágil en las manos y siente que el pecho va a estallar de amor puro? ¿Cuánto duró ese gozo inmaculado antes de que llegara el miedo o el cansancio de las noches en vela? ¿Y el casamiento de los mejores amigos, bailando hasta el amanecer sin importar nada más? ¿Y el viaje más deseado, aquel que se planeó durante años y que, al fin, se hace realidad frente a un mar inmenso? ¿Y el encuentro con el hermano amado que vuelve de un país lejano, ese abrazo apretado en la estación después de una década de ausencia? El cuidador bajó la mirada hacia su propia libreta gastada. ¿Cuánto tiempo duró el disfrutar verdaderamente de esas situaciones, forastero? ¿Horas? ¿Días? ¿Semanas? Así, en la ciudad de Camino, vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos intensamente, cada instante de felicidad pura. Los sumamos como si fueran tesoros, porque lo son. Mientras el anciano enumeraba aquellos momentos de gozo, el buscador hizo un ejercicio mental que lo dejó sin aliento. Dejó de escuchar la voz del cuidador por un segundo e intentó visualizar su propia libreta imaginaria. Trató de recordar sus últimos 5 años de vida. Buscó en su memoria algún instante de felicidad tan puro, tan absoluto, que mereciera ser anotado en aquellas páginas. Lo que encontró lo aterró más que el propio cementerio. Sus páginas estarían en blanco. Recordó años de trabajo incesante, de preocupaciones económicas, de discusiones por cosas sin importancia.
Recordó haber comprado cosas caras que le dieron una alegría fugaz de 5 minutos. Se dio cuenta, con una punzada de dolor en el pecho, de que había cambiado su alegría por estabilidad. Había sobrevivido 40 años, sí, pero si le aplicaban la regla de aquel pueblo, él, un hombre adulto y fuerte, apenas tendría unas cuantas semanas de vida real acumuladas. Era en espíritu mucho más joven y pobre que cualquiera de los niños enterrados en ese jardín. El anciano hizo una pausa, dándole tiempo al forastero para asimilar el golpe de su propia realidad. El viento sopló suavemente, haciendo crujir las hojas de los robles majestuosos, como si el jardín entero estuviera escuchando. El buscador ya no lloraba. Estaba absorto, colgado de cada palabra que salía de los labios del viejo cuidador. Y entonces, continuó el anciano, bajando el tono de voz hasta convertirlo casi en un susurro. Cuando llega el final, cuando alguien de nuestro pueblo cierra los ojos para siempre y se despide de este mundo, es nuestra costumbre más sagrada realizar una última ceremonia. Nos reunimos alrededor de su cuerpo, con profundo respeto, y el mayor de la familia toma su libreta. Abrimos esa libreta gastada por los años, y con sumo cuidado, comenzamos a sumar el tiempo de lo disfrutado. Sumamos los minutos de los primeros besos, las horas de los abrazos sinceros, los días de los viajes inolvidables, las semanas de pasión y los meses de paz absoluta. El anciano miró al buscador directo a los ojos, transmitiéndole la verdad más grande que jamás había escuchado. Escribimos ese resultado final sobre su tumba, porque para nosotros, en la ciudad de Camino, ese es el único y verdadero tiempo vivido. El silencio que siguió a esas palabras fue el más pesado y hermoso que el buscador había experimentado en toda su vida. El anciano se puso de pie con lentitud, apoyándose en su bastón. Le dedicó una última sonrisa llena de luz y se alejó caminando entre las piedras blancas, perdiéndose entre la espesura verde del Edén. El buscador se quedó solo. Sentado sobre la hierba, giró lentamente la cabeza para mirar nuevamente la lápida que tenía a su lado, la misma que minutos antes le había provocado un llanto desconsolado. Abdul Tarek vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. Pero ahora la inscripción no le parecía una tragedia, todo lo contrario. Una ola de profunda admiración lo invadió. 8 años, 8 años enteros de pura, absoluta y concentrada felicidad. Si se sumaban solo los momentos de gozo extremo, Abdul Tarek no había tenido una vida corta, había tenido una vida inmensamente rica. Una existencia que muchos ancianos de su propia ciudad jamás lograrían alcanzar, a pesar de respirar durante 80 años. Se levantó. Sus rodillas ya no temblaban. La pesadez del viaje, la sed del desierto, el dolor de sus músculos, todo había desaparecido. Ya no necesitaba llegar a la ciudad de Camino. Había encontrado exactamente lo que su alma había salido a buscar. Con una paz que no conocía, el buscador acarició la piedra de Abdul a modo de agradecimiento. Se dio media vuelta y caminó de regreso hacia la portezuela de bronce. Volvía a su hogar, pero ya no era el mismo hombre. Llevaba consigo el secreto del jardín. Llevaba consigo la urgencia de empezar a vivir. Y tú que me estás escuchando en este momento, detente un instante. Respira profundo conmigo. Si hoy, en este preciso segundo, tuviéramos que abrir tu propia libreta, ¿cuánto tiempo de vida real habría anotado en ella? Nos pasamos los años corriendo. Vivimos atrapados en la ilusión de que siempre habrá un mañana para ser felices. Decimos, seré feliz cuando consiga ese trabajo, disfrutaré cuando pague mis deudas, me relajaré cuando los niños crezcan. Y mientras tanto, los días se nos escapan de las manos como agua fresca entre los dedos. Medimos nuestra edad biológica por la cantidad de años que hemos respirado de forma automática, pero olvidamos medir nuestra edad espiritual por los momentos que nos han quitado la respiración. Existir y vivir no son sinónimos. Existir es simplemente dejar que el reloj avance. Vivir es coleccionar esos instantes donde el tiempo desaparece. Hoy quiero invitarte a que empieces a llenar tu propia libreta invisible. No dejes que la rutina te anestesie el alma. A partir de hoy, oblígate a detenerte. Tómate ese café por la mañana y siente verdaderamente su calor, su aroma. Abraza a las personas que amas y no las sueltes a los 2 segundos. Quédate ahí, siente el latido de sus pechos. Ríe a carcajadas hasta que te duela el estómago por tonterías. Porque al final de nuestro largo viaje, cuando el telón de esta obra se cierre, el único tesoro que nos llevaremos, el único tiempo que realmente habremos vivido,
será el tiempo que nos atrevimos a ser intensamente felices. Todo lo demás es solo tiempo de espera. Si esta historia ha tocado tu corazón y ha encendido una luz en tu interior, te invito a que te suscribas a nuestro canal Historias para el Alma, para seguir caminando juntos en esta búsqueda de sentido y sabiduría. Déjanos un me gusta para que este mensaje pueda llegar a la libreta de muchas más personas que hoy necesitan escucharlo. Y por favor, cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue el último momento de pura felicidad que anotarías hoy mismo en tu libreta? Leeré cada una de sus respuestas. Compártelo con alguien que ames. Gracias por regalarme tu tiempo y nos vemos en la próxima historia.